Buenas noches. Continuando con la clase 2, también preparada en PowerPoint, igual que la clase 1. En este caso, le estamos agregando un audio para facilitar un poco los conceptos. Siempre un audio corto. Primero quiero decir que estos temas, la clase 1 y la clase 2, están desarrollados en un material que es como un manual de estudio en autogestión, identificado como capítulo 1 y capítulo 2 y así sucesivamente. Son 7, 8 capítulos en PDF, escrito por mí. Y bueno, está bastante revisado y los alumnos de cursos anteriores lo dieron por válido, que no está perfecto, pero no es un borrador. Tampoco es un libro. Bueno, solicitaciones axiales se refiere a las fuerzas que actúan sobre la sección recta de una barra que la trata de estirar o comprimir. El clásico ensayo de una probeta de acero a tracción es el caso ideal, y esas fuerzas están aplicadas en el baricentro de la sección. Pero también puede haber fuerzas sobre la barra a lo largo de ella, ya sea por rozamiento, peso propio, y entonces la expresión que contempla el esfuerzo normal, que es el esfuerzo interno, que son las fuerzas internas, sumamos todas las acciones exteriores concentradas, cargas concentradas P. En la fórmula ahí se observa el subíndice X, porque vamos a llamar siempre al eje longitudinal de la barra X, y después sumamos todas las fuerzas que pueden estar, digamos, las QX a lo largo de la barra o por tramos, ya sea por rozamiento, por peso propio. En caso de un pilote, la QX sería la fuerza de fricción entre el pilote y el suelo, etc. Tiene muchas aplicaciones. Bueno, aquí en la segunda placa vamos a analizar las tensiones normales que se producen en la sección sobre la sección transversal de una barra cuando están actuando sobre ella los esfuerzos normales. Como la tensión es igual al esfuerzo sobre el área, es de distribución uniforme, evidentemente, y por Hooke también es igual a el módulo de elasticidad por el alargamiento unitario. El alargamiento unitario o específico es el alargamiento de la barra entre la longitud L. Y así, sustituyendo, nos queda el delta P por L sobre AE, que ya lo han visto en la diapositiva anterior y en el año pasado, que es la famosa, digamos, deformación de Hooke para solicitaciones normales. Estas tensiones sigma también pueden ser de compresión, que le colocamos un asterisco. Cualquiera de estas dos tensiones tiene que ser menor a la tensión admisible, menor o igual a la tensión admisible como una condición de diseño, que tenga en cuenta, digamos, un margen de seguridad. Si tomamos en cuenta las fuerzas distribuidas y aplicamos las expresiones, verán la formulación abajo, y si despejamos el área, teniendo en cuenta el peso propio, aparece, digamos, la formulación para despejar el área, cosa que se usa en menor medida. Bueno, las barras que están solicitadas a esfuerzos normales se van a alargar o acortar, como lo vimos antes, y está indicado ahí en la primera fórmula, pero también puede tener efecto a la temperatura, la variación de temperatura. Como son barras libres, la temperatura puede influir alargando, aumentando o reduciendo el alargamiento. Digamos, reducir el alargamiento es un acortamiento o un alargamiento negativo, y viene dada por la ley famosa de física, que el delta L es igual a alfa por delta T por L, como se ve arriba, y cuando la sección puede llegar a ser variable, la fórmula es la que está indicada abajo a la izquierda, donde el área se pone en función de la variable X, de la longitud
Y también la deformación específica se puede presentar como se ve a la derecha. Toda formulación que ustedes pueden aplicar en los prácticos en forma directa. Bueno, en realidad cuando una pieza está solicitada una carga puntual, un esfuerzo normal puntual, normalmente la carga puntual no es una flecha, es una pieza que apoya en un área determinada. Puede ocurrir que el área determinada que envía la carga, que representa la carga, sea menor que el área del elemento. Entonces la distribución uniforme de la pieza ya no es tan así como en teoría, sino que en la realidad los elementos que están con la placa de transición o de apoyo, que vamos a ver en la próxima diapositiva, las tensiones son normales y uniformes, y el área que queda fuera de esa placa, en la superficie, en los extremos, no tiene tensiones. Entonces nos encontramos con un fenómeno de transición, porque en algún momento de la longitud de la barra las tensiones van a ser uniformes. Eso se observa en el dibujo de esta placa, que hay un elemento rayado, que es una placa rígida de transición de la carga P en tensiones internas, y ahí se ve a la derecha el diagrama de transición de las tensiones. Saint-Venant encontró, en francés experimentalmente, que esa transición entre la superficie de apoyo y la profundidad o la longitud o la distancia donde está aplicada la carga a través de la placa, igual a un lado de la pieza, supongamos que si fuera redonda es el diámetro, si es cuadrada el lado, si es rectangular es una media, ahí, digamos, a una distancia igual al lado de la pieza, ya las tensiones son casi uniformes en toda la sección. Mientras que en la parte de arriba solamente tenemos tensiones en la parte de apoyo. Y en la longitud A se toma, digamos, desde la cabeza de la pieza, de la columna, de la pieza donde sostiene la carga, no de la placa, pero la placa en realidad es de poco espesor. Aquí tenemos un caso de transición de tensiones en forma uniforme, la transición entre un área o un ancho de la planchuela a la izquierda y otro ancho mayor a una distancia determinada. O sea, es una sección variable cuyo pendiente de variación es alfa. Esa pieza así solicitada, las tensiones máximas no son iguales a las tensiones normales uniformes, sino que va a ser mayor, como se ve en las flechitas indicadas de sigma en la dibujo izquierda. Si el ángulo es 20 grados o un poco menos, es muy poco la variación, o sea, la tensión máxima es apenas un 2 o 3% arriba de la media. Pero si el ángulo alfa puede tener 20 grados, la tensión máxima puede llegar a ser, perdón, si el ángulo es 60 grados, la tensión máxima puede llegar a ser un 20% mayor. 60 grados es muchísimo, ¿no? Pero existen piezas más mecánicas o maquinarias de ese tipo. Pero en estos casos se puede calcular, igual que para las piezas con elementos de entalladura o transiciones cortas, como se ve en la figura B, que el sigma máximo es un coeficiente por el sigma medio. Y ese coeficiente varía entre 2 y 10 y está determinado experimentalmente para muchas situaciones, muchas entalladuras de diferentes proporciones respecto a la sección, y eso se puede buscar en las tablas de tratamiento de fatiga de material, concentración de tensiones. No es
es más mecánico y no es objeto nuestro avanzar sobre esto. Bueno, otro caso interesante se produce para obras de ingeniería, básicamente, también para industria, piezas determinadas, donde si yo tengo una carga muy grande, pongámosle para que se ubiquen 500 toneladas, 1000 toneladas, 1.000.000 de kilos, sobre una pila de un puente, evidentemente si tengo que hacer una columna del puente alta, 20 metros, 12 metros, 20 metros, 25 metros, y la hago de hormigón, por ahí conviene hacer variar la sección, porque el peso de la columna del puente puede ser equivalente al peso de la carga, o sea, puede ser también 500 toneladas. Entonces en la fundación vamos a tener, para decir un ejemplo, 500 toneladas de carga y 500 toneladas de la columna. Es medio ilógico, aparte el costo no tiene sentido, entonces conviene ir haciendo variar la sección de alguna forma, ya sea en forma con una pendiente uniforme, facetada, digamos, con una pendiente variable, escalonada, que es lo que se usa cuando se hacían mamposterías, hace muchos siglos, o aquí, como para jugar un poco, podemos mostrar que hay una sección ideal que va variando con un radio que se puede calcular a partir de estas fórmulas. Eso véanlo en la bibliografía, está desarrollado, pero el área puede variar en función del peso específico y de la tensión en forma exponencial. Entonces nadie puede construir una columna, un pilar con esa función variable exponencial, porque ¿cómo vamos a hacer el encofrado si es de hormigón? Tampoco en una tubería para perforación en una mina, acordémonos de Vaca Muerta, que es así, se va a 1000 metros, 1500 metros, con tubos que a medida que va avanzando, digamos, a medida que va avanzando en la punta, en profundidad, ese está suspendido, el tubo es menor. Es menor porque necesita estar colgado de otro mayor para que se banque más, aparte del trabajo a rotación y todas esas cosas. Pero este es un tema interesante que se utiliza. Bueno, a modo de introducción, podemos tener algunos casos que nos sirven para ir viendo cuando alguna pieza de forma mecánica o algún sistema que tengamos de amortiguamiento en edificios con alta tecnología, podemos llegar a tener elementos mecánicos como bujes de dos materiales, cuya unión o interfaz entre los dos materiales están hechos monolíticamente. No quiero decirlo acá, no es representativo, pero por ejemplo la rueda de un sulky siempre se calentaba el suncho de acero para que cuando lo ponía se dilataba, cuando lo ponía apretando, digamos, calzándolo con la rueda de madera, se enfriaba y apretaba la rueda de madera y quedaba una rueda firme, monolítica. Este mecanismo es similar, y entonces si está solicitado de esfuerzo de tracción o compresión, nos vamos a encontrar que la fuerza total es igual a la suma de las fuerzas que va a resistir cada uno de los materiales internamente, el esfuerzo normal de cada uno de ellos. Ahora, no sé la proporción. Si los materiales son iguales, evidentemente que la fuerza en cada uno va a depender de la relación de área. Pero aquí se suma el alargamiento del material. Eso tiene influencia por la ley de Hooke, porque estamos hablando en el campo elástico. Entonces, con una sola ecuación no lo puedo resolver, que es la ecuación de equilibrio en el sentido n, o la dirección x de la pieza, que está acá a la izquierda, n1 más n2 igual a n, o n1 más n2 menos n igual a 0. Bueno, se requiere una segunda ecuación que sale de la compatibilidad de las deformaciones, se llama. O sea, las dos piezas los dos materiales tienen que alargarse o acortarse a la misma magnitud, si no se estaría rompiendo el monolitismo. Entonces, la primera ecuación de la derecha arriba, van a ver que aplico Hooke para cada material. Resolviendo entre esas dos ecuaciones, obtenemos las dos de abajo para calcular el valor de ambos n.
Otro concepto es el esfuerzo cortante, que va a ir apareciendo en nuestros capítulos siguientes y va a ser muy importante. El esfuerzo cortante, como mostrar un ejemplo práctico que lo pueden intuir, se produce, por ejemplo, cuando dos fuerzas colineales están tirando, por ejemplo, ¿no?, de una planchuela y de otra que están abulonadas, superpuestas y abulonadas, como se ve ahí a la izquierda, y ese bulón es un tornillo pasante. Imagínense el enganche de un vehículo, de un elemento como una lancha, una moto de agua, un acopladito, o el enganche de los acoplados en camiones o de las máquinas de una locomotora o de las máquinas, digamos, las máquinas viales, etc. Entonces, si no es de mucho espesor las planchuelas, al aplicar las fuerzas P en forma creciente va a haber una deformación del bulón y se va a producir un desplazamiento tal cual como se ve en gris el bulón. Ese fenómeno que está ahí desplazado un diámetro del otro y hay una pequeña pendiente indicada a la derecha, esa pequeñita pendiente se llama ángulo de distorsión, o sea, es un efecto de corte. Eso es un efecto de corte. Y que en promedio se puede calcular la tensión de corte P dividido el área del bulón. Nunca es uniforme, pero en promedio uno puede tener una idea de cuánto vale dividiendo la carga sobre el área del bulón, y esa es la tensión tangencial o la tensión de corte en el bulón. Ahora, imagínense ustedes que tengan una planchuela o una sección circular, la probeta de ensayo de tracción. Imagínenla que le dibujamos con un liquid paper una sección oblicua, una línea oblicua a la pieza, un ángulo alfa respecto a la sección recta, transversal. Evidentemente que al que tener una sección en pendiente, que la corté inclinada, oblicua, me van a aparecer sobre el área una tensión, un esfuerzo normal, y también un esfuerzo tangencial, o sea, uno tangente y otro normal. La componente de ese paralelogramo de fuerza va a dar P, porque tiene que estar en equilibrio, de sobra. Si uno lo mira el dibujo a la derecha, ya viéndolo desde el punto de vista de las tensiones internas sigma, voy a tener P sobre área, que es sigma X. Y del otro lado voy a tener un sigma alfa para un área alfa. ¿Está claro eso? Bueno, imaginemos ahora este estado de solicitación en un elemento volumétrico delgado, un cilindro sometido a presión interna. Un matafuego, una garrafa. También es aplicable a tuberías, pero vamos a hablar de un matafuego, una garrafa, un elemento cerrado de paredes de espesor pequeño respecto al diámetro, como siempre. Este elemento puede estar sujeto a presión interna o puede ser también un submarino, digo, una forma, puede ser una esfera también, una forma de un submarino que va a estar sujetado a presión externa y uniforme, como fue el principio de Pascal, y de magnitud según Arquímedes. Bueno, volvamos a el elemento, lo cortamos, tomamos una longitud unitaria, lo cortamos en sentido digamos transversal al largo, tenemos una mitad como el de la derecha y obviamente le falta la otra mitad. La otra mitad la reemplazamos por N. N actúa, es la fuerza que se genera para mantener el sistema en equilibrio, y tomamos una longitud unitaria. Una longitud unitaria, imaginamos que, digamos, esto es válido para la parte central. Bueno, ahí está formulado el esfuerzo sobre la longitud diferencial S, integramos y obtenemos lo que se ve ahí. Una tensión circunferencial que vale P por R sobre E,
O sea, cuando más finito, mayor la tensión. Es obvio porque los vectores de tensión se retribuyen sobre el espesor. Pero también cuando es más grande, también es mayor la tensión. También es mayor la tensión. Y también si hacemos el mismo análisis de equilibrio, pero con las tapas, donde actúa la tensión, digamos, longitudinal sobre el espesor, le ponemos tapas y la presión sobre las tapas va a ser pi por radio al cuadrado, el área por la presión. Esa es la resultante de la fuerza que trata de quitar en las tapas. Dividido la corona circular, o sea, el espesor, la superficie, todo el contorno, o sea, pi por diámetro por e, en forma de promedio. No vamos a poner una corona circular, lo hacemos en forma de promedio, 2 pi por r por e, y nos va a dar que la tensión longitudinal es la mitad de la circunferencia. Quiero agregar aquí que si esto se puede hacer más fácil, si no quieren usar la matemática, es poniendo una tapa virtual para calcular la tensión circunferencial. Ponemos una tapa virtual en el sentido del diámetro. Digamos, donde está la flecha, el eje ahí transversal, ponemos una tapa. Una tapa virtual, en realidad no existe, pero ponemos una tapa y nosotros vamos a calcular la resultante de la fuerza sobre esa tapa. ¿Cuánto va a valer? Y va a valer la profundidad, que es unitaria, por 2R, que es el diámetro, por P. O sea, la fuerza es la presión por el área. Y va a ser equivalente a todas las presiones que se distribuyen en diferentes orientaciones a lo largo de los 180 grados. Entonces podemos utilizar el valor de esa resultante dividiendo por los espesores, 2 espesores por 1, y nos va a dar la tensión circunferencial. No lo tengo representado aquí, no tuve tiempo, pero lo comento y analicen ustedes. Si ustedes tuvieran una esfera, una pelota de fútbol, de tenis, una esfera. Las esferas, por ejemplo, se utilizan para submarinos de investigación, que son una esfera, arriba en personas, casi redondo, una esfera. Y también para almacenar gas a presión. Se verán esos gases, esas plantas de almacenamiento de gas que son de color amarillo, que digamos es una esfera. ¿Cómo resolvemos cómo determinamos la tensión en la esfera? Por empezar, no tiene tensión longitudinal y circunferencial. Para cualquier elemento diferencial que ustedes se pongan a ver un punto en la superficie de la esfera, siempre va a tener un radio constante y perpendicular a esa superficie. Por lo tanto, todas las tensiones van a ser circunferenciales, no hay longitudinal, todas van a ser redondas, digamos. Y para calcularlo tendremos que utilizar una integral de superficie, o más fácil es cortar la esfera con un plano que pase por el centro de gravedad. Para cualquier orientación. A usted le va a quedar una taza. Esa taza puede ponerle una tapa virtual que va a ser, cuya área va a ser pi por radio al cuadrado y cuya se me apagó la pantalla, y cuya presión sobre esa área va a dar la fuerza sobre la corona circular de la esfera. ¿Y qué nos va a dar? Que la esfera tiene una tensión circunferencial que es igual a la longitudinal del cilindro. Eso se lo dejo como tarea para que ustedes lo agreguen, si imprimen esto o si lo guardan, que lo agreguen en un cálculo en la última diapositiva, que lo agreguen ustedes sin hacer el dibujo de la esfera, no importa. Es una tarea que le encargo. Bueno, los prácticos están en esta segunda ocasión en Drive, que ustedes un link que lo pueden bajar. Se nos está complicando, digamos, los videos, y espero que esto sea un elemento más ágil y más entretenido. Les pido devolución de cómo quedó esta clase. Por favor, los chicos que que asumieron el compromiso de comunicar, que me den una devolución recabando, digamos, la opinión de todos los grupos del curso. Buenas noches.